El presupuesto es una herramienta que te permite darle instrucciones a tu dinero a dónde debe ir y no que sea el dinero el que te dé las instrucciones de qué hacer tú. Hacer el presupuesto implica conocer cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos y esos gastos poderlos clasificar por categoría. El compromiso que tiene que haber de mamá, papá, hijos en poder lograr entre todos compenetrarse en metas, en metas sobre cuánto debo gastar, cuánto debo ahorrar o cuánto debemos. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Banrural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero, el amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos, ¡Amigos Financieros! Junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas. Yo soy Pamela Paz. Y yo, David Castro. Y esto es Amigo Financiero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. El tema de hoy es el siguiente. ¿Cómo puedes hacer el presupuesto de tu casa para sacarle provecho a tu dinero? Un tema vital. Primordial. Y para este tipo de temas primordiales y vitales tenemos que invitar amigos financieros de excelencia. Nuestro amigo financiero de esta ocasión es experto en finanzas, también en contabilidad, en finanzas corporativas, control interno, cuenta con un MBA en economía y finanzas. Su trabajo se basa básicamente en proporcionar consejos y educación, ayudar a las personas para que mejoren su situación financiera. Por ello, es coach en el tema de finanzas personales con más de 36 años de experiencia. Recibamos con aplausos a nuestro amigo financiero, Anthony Calderón. Muchas gracias por invitarme. Realmente es una grandísima oportunidad, ya que no todos los días se tiene esa facilidad de llegar a mucha gente que nos escucha en Tu Amigo Financiero. Entonces, me siento honrado de estar aquí con ustedes. Ay, no, honrados nosotros. Sabemos que vamos a aprender demasiado y queremos empezar con lo básico, ¿verdad? ¿Cómo empezamos de una manera sencilla a armar un presupuesto? Fíjate que esa pregunta es bien relevante, pero yo quisiera ir un poco más atrás. A ver. Lo primero es, ¿por qué debo hacer un presupuesto? Ajá. Creo que esa es la parte principal. Bueno, sí. Fíjate que el presupuesto es una herramienta que te permite darle instrucciones a tu dinero a dónde debe ir. Y no que sea el dinero el que te dé las instrucciones de qué hacer tú. Ay, sí. Entonces, es como la herramienta básica. Fíjate que antes de entrar a esa pregunta, hay estadísticas clave. Por ejemplo, si yo me voy a ir a Estados Unidos, donde hay más estadísticas, dice que más o menos el 57% de las personas no tiene un presupuesto. Eso como consecuencia nos dice que un 47% de personas, esto lo dice la Fed, ¿sí? La Reserva Federal de Estados Unidos. Sí. Y dice que el 47% de las personas no tienen $400 ahorrados para contingencias, no tienen un fondo de emergencia. O sea, casi la mitad de los ciudadanos norteamericanos mayores de edad. Claro, y si lo llevas un poco, McKinsey, que es una empresa grande que se dedica a hacer evaluaciones, medición. Ellos sí nos llevan a América Latina. Dice que el 50% de los latinoamericanos no llegan a fin de mes, van raspadísimos. Imagínense ustedes, un 30% de las personas ya está en crisis, está con problemas, con deuda, que sus gastos son mayores que sus ingresos y un 10% prácticamente está quebrado. Solo el 9% está en una situación de su economía está funcionando y el 1% ha logrado su libertad económica. Ahora sí, me puedo ir a la siguiente. Anthony, perdón por interrumpir, pero esto es de simplemente por no tener presupuesto, el dinero se va en lo que sea. Claro. ¿Verdad? O sea, pago aquí, ay, tengo ganas de esto, lo otro, aquí. Ni sé si estaba entre mi presupuesto, no tengo ni idea. Y por eso es que se endeudan tanto, porque el dinero simplemente se va a donde sea.
a lo que caiga. Pero mire qué grave, Anthony, las estadísticas que daba de Estados Unidos, que se supone que es un país más desarrollado con más educación financiera. Solo ahí hay problemas de este tipo de educación financiera. ¿Cómo serán las estadísticas para Guatemala? Sí, yo te digo, David, que acá en Latinoamérica la situación es más crítica, obviamente, porque como tú dices, acá es menos educación. Sí. Sí. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo empieza un presupuesto? Mira, Pamela, empezar un presupuesto, la forma es tener identificado primero tu situación actual. ¿Cómo está tu situación actual? Hay tres momentos. El momento de la verdad es cuando tú dices, mis ingresos son mayores que mis gastos, voy bien, puedo ahorrar. Mis ingresos son similares a mis gastos. Más o menos. Salgo a flote. Ahí entra más o menos ese 50% de la población. Y lo otro es cuando tus gastos son mayores que tus ingresos. Estás en lo peor. Y ahí es cuando hay que tomar decisiones importantes. Por lo mismo, hacer el presupuesto implica conocer cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Y esos gastos, poderlos clasificar por categoría. Una categoría de alimentos, una categoría de vivienda, categoría de gastos de transporte, de servicios. Porque la idea de esas categorías es poder tener resúmenes donde vas adhiriendo todos tus gastos de acuerdo a tu situación actual. Pero si uno no hace un presupuesto, Anthony, uno no sabe qué puede recortar, a qué le puede subir, a qué le puede bajar. Uno tiene que hacer un presupuesto. Y esa es la idea. La idea efectiva del presupuesto es poder tener primero ese cúmulo de información que hay que recopilarla de tus facturas, de lo que tú sabes, ya sea en un cuaderno o en una hoja electrónica, y poder decir cómo optimizo, cómo logro yo poder recortar para no tener que sufrir a fin de mes con las deudas, con los pagos, etcétera. Porque ahí está el problema, o sea, no tener conciencia de lo que implica tu situación actual y cómo puedes darle machetazos, eso sí es un gran problema. Decía Anthony y mencionaba de cómo hacer un presupuesto y mencionábamos rubros o secciones del presupuesto como gastos básicos, pero ahí para ser más específicos podemos entrar como alimentación, servicios básicos, renta o lo que sea que estén pagando como parte de la casa, transporte, educación, ¿es un gasto necesario o es un gasto muy fuerte? ¿Cómo podemos o qué porcentaje de nuestro presupuesto le agregamos a cada uno de esos gastos que son necesarios? No nos los podemos quitar de encima, deudas, salud. Como hablamos de momentos y tal vez no todo, porque las finanzas son personales, cada quien lo maneja diferente, pero en estándares podemos decir que uno debería mantener un 50-30-20. Un 50-30-20 es 50% para mis gastos necesarios, la renta o la amortización de la casa, la alimentación, todos aquellos gastos que vos sabes que si no los pagas, alguien te va a ir a tocar la puerta o te van a cortar la luz o te van a sacar de la casa. Sí. Eso me voy a morir de hambre. O te vas a morir de hambre. Ese 50% debe ir ahí. Otro 30% para aquellos deseos, aquellas otras cosas que tú quieres, viajar o salir el fin de semana o hacer o comprar ropa. ¿Y por qué es importante esos deseos? Porque es ahí donde posiblemente se puede recortar en algún momento, ¿sí? Los necesarios no puedes hacerlo, pero los deseos, ese 30% sí. Y el 20% restante, ese debe ir enfocado al ahorro. Y a la inversión, ¿sí? Esa cultura de inversión no la tenemos. No, hombre. Mira, si solo la del ahorro es casi nula, imagínese la de la inversión antes. Y fíjate que a veces yo he conocido mucha gente que quiere invertir, pero no tiene presupuesto. Eso es como cuando tú estás en la primaria y quieres ir a la universidad, tus fundamentos van a ser muy básicos y posiblemente vas a cometer muchos errores. Entonces, lo primero, la piedra angular es el presupuesto. Y luego ya pagas deudas, tienes un fondo de emergencia y hasta de último, invertir. ¿Y cómo podríamos analizar cuáles son esos gastos que podríamos bajar, reducir, con tal de ahorrar? Porque para mí sí, el ahorro es vital. Sí. Yo soy de las personas que cree que pasar un mes sin ahorrar sí es ir muy mal en tus finanzas. Eso es algo muy personal. Pero ¿qué nos recomienda usted para
¿qué podemos reducir para poder tener un poco más de oportunidad de ahorro? Por ejemplo, vámonos a ese 30% que hablamos. Ahí te vas a encontrar cuando tú lo clasificas posiblemente en gastos de streaming, ¿sí? Ajá. Posiblemente estás pagando Netflix, estás pagando HBO, estás pagando Disney. ¿Por qué pagar 3? ¿Por qué no te quedas solo con uno? Ahí puedes recortar. Ese es un ejemplo para recortar, ¿Qué pasa, Anthony? También hay unos artículos, sin hacerles tanta promoción, en donde ya vienen incluidos todas estas plataformas, ¿verdad? Que incluso algunos son legales. Correcto. Y ya vienen, entonces, en lugar de pagar uno por uno todas las plataformas de entretenimiento, compro uno que incluya varios y con eso me entretengo y me va a salir mucho más barato. Correcto. O por ejemplo, a veces vas al gimnasio o pagas el gimnasio, mejor dicho, pero no vas. No vas. Entonces, ¿por qué no hacer el cambio? O por ejemplo, si tu situación también es muy crítica, a veces hay que tomar decisiones importantes, como posiblemente cambiarte de la casa que tienes a una casa un poco más económica. ¿verdad? Si la situación está que te agobia. Si es muy drástica la situación. Sí, porque a problemas grandes, decisiones también importantes. Así de grandes, ¿verdad? y drásticas. Como que basarnos en nuestra realidad, ¿verdad? Eso. Nuestra realidad económica y decir, mi realidad económica no me permite seguir viviendo en este lugar tan caro, ¿verdad? Entonces mejor me paso a otro lugar y pasándome a ese otro lugar hasta voy a poder ahorrar después. Sí. O por ejemplo, Pamela, las deudas. A veces uno no se percata que tiene muchas deudas y eventualmente algunas tienen tasas de interés muy elevadas. Sí. Puedes tomar decisiones para salir de ellas, ya consolidar la deuda, o puedes aplicar el método de bola de nieve para empezar a salir de todo eso que te está haciendo mucho ruido. Bueno, formas de empezar a ahorrar para que en el presupuesto siempre haya un pedacito para el ahorro. O los vicios, o las saliditas de fin de semana, etcétera. Ay, yo solo me dijo vicios y ya estoy aquí, ¿verdad? No sé por qué me sentí aludida con tanto vinito. No. Ya no voy a comprar tanto vinito. No, es para- No, nada en exceso. ¿Qué acciones puntuales, aparte de revisar en nuestro presupuesto, cuáles rubros, cuáles gastos me están consumiendo mucho? ¿Qué otras acciones puedo yo implementar o empezar a implementar para recortar un poco lo que estoy gastando en el presupuesto? Ok, como el objetivo que todos debemos tener es el ahorro. Ajá. ¿Sí? Entonces, cosas que puedo hacer, que pudiera hacer ya, mañana, Ajá. hoy. Ir a ver qué cosas tengo atrás, en la puerta de atrás de mi casa. ¿Qué puedo vender? Para poder con eso tener un poco de plata. Ajá, ¿sí? ajá. ¿Qué gastos de los que estuvimos hablando puedo empezar a recortar ya? ¿Va? Que ya la salidita de fin de semana, mejor nos quedamos en casa. Si es familia, si es familiar, nos quedamos, la esposa cocina o el esposo cocina. Esa comunicación que debe haber entre ambos para lograr tener esa meta común de poder ahorrar, de poder reducir esos gastos. ¿Usted cree, Anthony, que, por ejemplo, son gastos que suenan tontos? Así lo voy a decir, porque dice, ay, no, hombre, no va a hacer la diferencia, pero de día en día va a ser una gran diferencia. ¿Usted cree que si yo me baño en 20 minutos con agua caliente, le bajo a 10 minutos todos los días, va a ser un porcentaje importante en mi presupuesto? Sí. Un cambio importante. Fíjate que eso es como el barco. Cuando un barco tiene una pequeña hendidura, tarde o temprano se va a hundir. Igual, cuando tú no te das cuenta de todos esos gastitos pequeños que se consumen y la suma de todos ellos se vuelven importantes. Ese reducir el tiempo de electricidad en la ducha te ayuda, o apagar la energía eléctrica. O caminar un poco más. O caminas un poco más. En lugar de ir al gimnasio, te vas corriendo. Sí, pues. Pues fíjese que es lo que aplicamos, o yo más que todo aplico. Yo a veces camino un poco más para no gastar tanta gasolina o transporte de personas por plataforma, ¿va? Sin decir marcas. Camino un poco más para que me salga menos la cuenta o gastar menos gasolina. Obviamente de forma segura, no todas las calles son seguras en Guatemala, pero camino un poco más. Me va a llevar un poco más de tiempo, pero yo también hago un presupuesto de tiempo. Buenísimo. Me ahorro más plata y hago ejercicio. Buenísimo. Sí. De verdad que sí, hay quetzalitos que se ahorran, aunque uno no lo piense rápido, lo vas viendo en el tiempo. Sí. ¿Cuáles son los errores comunes, Anthony, que uno comete al hacer un presupuesto del hogar?
Un error muy común es no pagarte a ti mismo primero. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno hace el presupuesto, no destina de primera instancia separar un fondo, retirar una plata para mí. Porque ese es el error quizá el más grande, sino que primero pagas todo y si te alcanza, te ahorras, si normalmente no alcanza. Entonces, separar y casi que en automático una cantidad de dinero para ahorrar. Eso es típico. Lo otro es pagar cosas que puedes postergar. Por ejemplo, el no saber cómo administrar una tarjeta de crédito. Eso es importante, sí, porque a veces el no saberla administrar te obliga a estar pagando cantidades muy grandes, ¿sí? Y ahí el presupuesto se altera un montón y son errores. Y no tenés esos espacios de tiempo de financiamiento que te dan los bancos para poder aprovecharlos. ¿Sí? Y yo creo que está bien pensar mucho en las necesidades de la familia, lo que se necesita de limpieza, lo que sea del hogar. Pero también el entretenimiento es importante, ¿verdad? O sea, siempre poner como familia en tu presupuesto un espacio de vamos a ir a comer juntos una vez al mes, aunque sea, pues, pero tener eso en su presupuesto que quiere usted es vital. Sí, yo pienso que el presupuesto no debe ser una soga, no. Ajá. Al contrario, uno debería tener esos porcentajes, pero también ahí tenés que tener en esa planificación una parte para divertirte. Sí, si no, es que si no solo es sufrimiento. La salud mental como ayuda a que uno se despeje también. Claro, es más, deberías pagarte algo adicional si logras cierta meta. Ajá, ¿sí? Como para algún gustito. Un gustito, ¿no? Sí. Y poder tener esa posibilidad es bien importante. Sí. Porque pues, si no es muy aburrido también estar haciendo eso. ¿Cómo recomienda llevar el presupuesto? No tanto en porcentajes que hablamos, no tanto en dividir los gastos, cuáles son necesarios, cuáles no, sino más que todo en la manera más práctica, cómo llevarlo a lo material visual, en una compu, en una libretita. Mira, como es un tema y hablamos de las finanzas de diferentes, si lo vamos por la parte tecnológica, hay herramientas, hay apps que te facilitan la vida. Yo, por ejemplo, usé una durante muchos años que se llamaba You Need a Budget. You Need a Budget. Sí, esa es una herramienta fabulosa. La acabo de cambiar por una de Quicken, también americana, solo que tiene ciertas limitantes, no la puedes usar en el teléfono, pero igual una hoja electrónica te puede servir muy bien. O bien, para aquellas personas que no tienen esa facilidad, llevarlo en el cuaderno. Ajá. Sí, es un poquito más laborioso, pero la idea al final del día es poder tener el control. Yo creo que viéndolo en una hoja electrónica en el celular o en una hoja que uno apunte, así a mano, ¿verdad? Creo que viéndolo uno se compromete más. Sí, definitivamente. Sí, bueno, cumplí con esto. Sí, hice lo otro. No me gasté tanto en lo otro. Macheteé aquí. Creo que ya viéndolo uno, creo que empieza una especie de compromiso o contrato interno. Me imagino, funciona un poquito conmigo. No sé si funciona en general. Sí, y fíjate que conmigo funciona. Y más aún cuando hablamos del ámbito familiar. Porque ahí es el compromiso que tiene que haber de mamá, papá, hijos, en poder lograr entre todos compenetrarse en metas, en metas sobre cuánto debo gastar, cuánto debo ahorrar o cuánto debemos, o para viajar o para reparar o etcétera, ¿sí? Buenísimo. Anthony, tenemos un segmento de mitos financieros. Buenísimo. Voy a leerle 3 mitos financieros y usted dice verdadero o falso. Y puede complementar con algo pequeñito. Justificando el verdadero o falso que haya dicho. Perfecto. Bueno, primer mito financiero. No necesito un presupuesto porque sé exactamente cuánto gasto cada mes. Falso. Falso porque, como dije antes, el presupuesto es la herramienta clave para tu futuro. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Segundo mito financiero. Un presupuesto no es necesario para parejas o familias que tienen ingresos estables. Falso. El presupuesto sigue siendo primordial. Aunque la gota sea constante que entra de plata al hogar, aunque sea constante. Con más razón. Con más razón. Tercer mito financiero. Un presupuesto implica recortar gastos y privarse de cosas. Falso, porque un presupuesto, al contrario, te da dirección
hacia dónde debes dirigir tus esfuerzos importantes, pero también te da la oportunidad de poder hacer cosas bonitas, como salir un fin de semana, salir con la familia. Buenísimo. Ahora tenemos preguntas de la audiencia. La gente nos escribe, cuando les decimos que vamos a hablar de algún tema, nos escribe sobre inquietudes o dudas que tienen de lo que vamos a hablar. Cuando nosotros contamos que íbamos a hablar del presupuesto de la casa, la gente tenía y nos escribió ciertas dudas. Las preguntas pueden parecerse a lo que ya hablamos, Anthony, pero cuando las responda y platiquemos de ellas, vamos a reforzar un poquito lo que ya se habló. 100 puntos. ¿Empezamos? Sí, dale tú. Voy yo. Escribe Javier. Nos pregunta Javier, ¿qué debo hacer si al elaborar mi presupuesto veo que mis egresos, mis gastos, mi salida de plata sobrepasan a mis ingresos? Yo le diría a la persona que tiene que tomar decisiones urgentes porque está en un modo crisis. Tiene que empezar a recortar esos gastos y buscar la manera, a como sea, de generar algo de ingreso, ya sea vendiendo o usando sus habilidades para poder generar un poco más de ingreso. Un ingreso extra. Un ingreso extra. Pero esa persona tiene que tomar decisiones ya. Ya, sí. Miguel pregunta, ¿cómo puedo reducir gastos? Yo sé que esto ya lo hablamos, pero si quiere recalcar con algo más. Sí, yo le diría a la persona que igual, que revise dentro de la lista de categorías y lo que tenga ahí, qué cosas no son necesarias, qué cosas puede dejar de gastar, cigarrillos o el cafecito que toma todos los días. Toma afuera. Los famosos gastos hormiga, los ¿verdad? gastos hormiga. Hay que hacer trabajo ahí de análisis. Perfecto. Sí. Pregunta Isabel, ¿qué consejos pueden darme, por favor, para hacer un presupuesto familiar que involucre a todos los miembros del hogar? Interesante. Esa es una pregunta clave y para la audiencia que nos ve, que efectivamente ahí es donde empieza el compromiso. Alguien tiene que tomar la decisión en la familia de hacer que las cosas sucedan, porque como hablábamos antes de la reunión esta, el tema de finanzas no es un tema que se platique en casa, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Entonces, alguien quien tiene que romper la cadena esa, y puede ser la esposa o el esposo, y buscar la manera de reunirse con la familia y empezar a poner metas de reducción de gastos, metas de incremento de ingresos, metas de posiblemente viajes donde quieran lograr hacer algo. Sí. En la casa nosotros lo hacemos de una manera, pues, tal vez un poquito burda o no tan específica, directa. Y Pame es la que lleva la voz cantante. Y nosotros somos 3 personas que vivimos en la casa, que somos esposos, por si no sabían. Y lleva la voz cantante. Entonces, solo identificamos de cuánto es cada gasto necesario. Los necesarios. Correcto. Hay que cumplir sí o sí. Los dividimos, o sea, los identificamos, los dividimos y cada quien tiene que cumplir con su parte. Perfecto. Pero cada uno de nosotros, aparte de hacer ese presupuesto familiar, armamos uno personal. Sí. Ya sabiendo mi parte que me toca pagar en la casa, yo armo mi presupuesto personal. Entonces hacemos doble prácticamente. Que eso es vital, ¿verdad? Sí, o sea, sí. el personal, eso es vital, aparte no del quiere decir que, como ya hay presupuesto familiar, no voy a hacer el personal. No. Sí, no. Yo personalmente era un desastre. Yo fui un desastre porque cuando yo me eduqué mucho, pero cuando llegué a un momento no me da cuenta que tenía un montón de deudas. Tuve que tomar conciencia y empezar a corregir todos esos errores de haberme endeudado. Llegué a deber como $150,000. Los gastos siempre se sobrepasaban. Tenía 3, 4 tarjetas. Entonces tuve que corregir eso, pero todo es basado en el presupuesto. Sí se puede, ¿ya vieron? Sí se puede. O sea, que si salió de todo ese relajo, todos podemos salir de ese relajo que usted tuvo. Claro, no es de la noche a la mañana, porque es un proceso, pero sí se puede salir. Pero hay que educarse. Hay que educar. Y lo asesoraron. Yo empecé a leer por mi cuenta, porque sí estaba muy preocupado, estaba aterrorizado. Y ahora usted asesora. Ahora yo, claro, porque las 2 cosas peores que te pueden pasar en la vida es, bueno, tú tienes 2 formas de aprender. Una es porque alguien te da consejos y la otra es porque cometes los errores, los fracasos. Sí. El problema, la gente de éxito escribe libros. Lamentablemente la gente que fracasa no los escribe, sino todos Y ellos tienen esa joya de aprendizaje ahí, ¿verdad? Ah, Sí.
Por último, escribe Natalia. Sí, la pregunta de Natalia es, ¿cómo puedo monitorear y evaluar mi presupuesto de la casa para asegurarme de que estoy sacando el máximo provecho a mi dinero? Pregunta importante, porque cabalmente cuando uno tiene el presupuesto es la guía, la que te da dirección, y cuando yo voy ejecutando mis gastos reales todos los meses, yo me voy dando cuenta si me estoy excediendo o no. Y al excederme tengo que tomar decisiones. Si por ejemplo me excedí en ropa, compré más ropa de la que tenía presupuestada, tengo que volarle a otro rubro, ¿sí? Tengo que quitarle quizás a comida. Sí, toca jugar. Sacrificar. Sí, a mí me gustó mucho lo que dice Anthony. Es una frase que le vamos a robar y que ojalá se obtenga el extracto, porque lo dijo él, entonces que sea de él. El presupuesto es una herramienta, dijo Anthony, que me permite a mí decirle a mi dinero a dónde tiene que ir, y no mi dinero decirme a mí por dónde tengo que ir. En el caso que veíamos que la persona tiene más egresos que ingresos, el dinero le está diciendo por dónde tiene que ir, y el dinero le dice, mira, búscate una fuente extra de empleo, de generación de ingresos, porque yo te estoy diciendo dónde ir, porque estás comprometido con el dinero. Exacto. Entonces, bonita frase, a mí me gustó y me caló, y se la voy a robar. Excelente, David. Y la voy a usar. Bienvenido, David. Me encantaría que esa frase y todo lo platicado en este episodio, los padres de familia lo puedan platicar con los niños, los adolescentes, porque uno viene a aprender todo esto del presupuesto ya muy grande. Ya dándose patazos en ya cuando uno dice, a la madre, pasó tanto tiempo, tantos años y nunca ahorré. Si alguien me hubiera hablado del presupuesto antes, seguramente ya hubiera tenido un mi buen dinerito ahorrado. Entonces, padres de familia que están viendo este podcast, ojalá como una dinámica bonita con sus hijos puedan sentarse a hablar del presupuesto y con algún juego ahí de algunos quetzalitos decirle, a ver, tenés tanto, ¿cómo haces tu presupuesto con esto? No sé, creo que sería algo bonito, ¿verdad? Muy bonito. Y a usted invitarlo, Anthony, porque nos ha ilustrado bastante. Invitarlo, usted no da clases en la U. No. A que empiece a... Por favor, ya. No, ya di clase. Ya no quiere. Sí, porque sí, orientaría a muchas generaciones. Sí, muy bien explicado. ¿Quisiera agregar algo más, Anthony? Mira, tal vez como parte corolario final, quizá decir que para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que nunca vayan adelante sin hacer su presupuesto. Esa es la piedra fundamental del éxito para tus metas financieras. Buenísimo, qué buen amigo financiero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Anthony. Muchas gracias a ustedes, de verdad muy amables, y me sentí muy cómodo platicando. Y nosotros aprendimos mucho también, mucho. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Amigo Financiero. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha Amigo Financiero. Nos vemos en otro episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Ayúdanos a compartir este episodio con familiares y amigos que quieran tomar el control de su vida financiera. Encontrarás consejos prácticos y sencillos por parte de nuestros invitados expertos. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita para escuchar podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Y no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales de Banrural. Recuerda que puedes buscar más información sobre finanzas personales en la página amigofinanciero.com. Hasta el próximo episodio. ¡Amigos financieros!